Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros aquí compartiendo conmigo esta pasión que nos une. Hoy, como ya sabéis por el título, vamos a zambullirnos en un tema que me tiene, sinceramente, en un estado de emoción constante. Sí, exacto. Vamos a hablar, a especular, a soñar sobre la inminente boda de Can Yaman y de Demet Özdemir, y sobre todo, sobre el gran misterio, donde vivirán para siempre. Sí, amigos, la pareja de moda, la que nos ha hecho reír, llorar y suspirar a partes iguales, está a punto de dar el sí quiero. Sabemos que su relación ha florecido, que las fotos, los vídeos y sus historias en Instagram nos han regalado momentos inolvidables. Se les ve enamoradísimos, radiantes, se comen el mundo juntos. Y ahora, después de toda la expectación, la pregunta que resuena en la mente de todos sus fans, y en la mía propia, ¿dónde construirán su nidito de amor? ¿Dónde establecerán su hogar, su refugio, su para siempre? Será en Estambul, la ciudad que los vio crecer, la cuna de sus carreras y donde tienen sus raíces más profundas. Optarán por un cambio radical y buscarán la tranquilidad en algún rincón más apacible, lejos del bullicio y la atención mediática. ¿O se dejarán llevar por el espíritu aventurero que parece emanar de ambos y se lanzarán a la emocionante experiencia de vivir en otro país, explorando nuevas culturas y abriendo un nuevo capítulo en sus vidas? Prepárense para un viaje lleno de conjeturas, análisis y un sinfín de posibilidades. Vamos a sumergirnos en este mar de rumores, analizando cada pista, cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, todo. Intentaremos descifrar las señales que nos puedan dar una idea de sus preferencias y, quién sabe, quizás descubramos algo que nos acerque a la verdad. Pero antes de empezar, no puedo evitar pediros, una vez más, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis. Ayúdenme a seguir trayéndoos este tipo de contenido que tanto os gusta. Suscribirse es la mejor forma de apoyar mi trabajo y además, no os perderéis ninguno de mis vídeos. Así que por favor, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Muchísimas gracias de antemano. Vuestro apoyo es el motor que impulsa este canal. Estambul, el hogar, la ciudad natal ***. Comencemos como es lógico por la opción más evidente, Estambul. Es su ciudad, su hogar, el lugar donde se han forjado como personas y como profesionales. Allí han construido sus carreras, han hecho amigos de toda la vida y, lo más importante, tienen a sus familias cerca. Imaginar que Can y Demet deciden quedarse en Estambul es, sin duda, la opción más plausible, la que tiene más sentido desde un punto de vista práctico. Podríamos verlos viviendo en uno de esos lujosos apartamentos con vistas al Bósforo, esos que tanto nos fascinan en las series turcas. Imaginen la vida. Despertar cada mañana con la majestuosidad del Bósforo como telón de fondo, disfrutando de un desayuno en una terraza con vistas al mar, paseando por las empedradas calles de la ciudad, perdiéndose en el gran bazar o saboreando la deliciosa gastronomía turca. Sería un sueño. Un sueño romántico y lleno de encanto. Además, desde una perspectiva profesional, quedarse en Estambul tendría muchas ventajas. Ambos tienen compromisos laborales importantes en Turquía. Can Yaman, como sabemos, sigue siendo un actor muy solicitado, con numerosos proyectos en el horizonte. Aunque ha explorado mercados internacionales, su base de operaciones sigue siendo Turquía. Demet, por su parte, continúa cosechando éxitos en el mundo de la interpretación y también tiene importantes contratos publicitarios y proyectos que la mantienen activa en el panorama mediático turco. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, quedarse en Estambul les permitiría seguir desarrollando sus carreras sin tener que hacer grandes cambios logísticos. No tendrían que adaptarse a nuevas costumbres, a nuevos idiomas, a nuevos entornos laborales. Podrían seguir trabajando con los equipos con los que ya están familiarizados, y seguir disfrutando del apoyo de sus amigos y familiares. Pero como bien sabemos, la vida no siempre es lógica, ¿verdad? Y es precisamente esa incertidumbre la que hace que esta especulación sea tan apasionante. Quizás después de tanta exposición mediática, de ser el centro de atención de millones de fans en todo el mundo, busquen un poco de paz y tranquilidad. Es posible que, como cualquier persona, deseen un ambiente más relajado, más íntimo, para construir su familia y disfrutar de su vida en pareja con total privacidad. ***, ¿nuevos horizontes? Las opciones internacionales ***. Ahí es donde entran en juego las especulaciones sobre posibles destinos fuera de Turquía.
Sabemos que Can Yaman en su carrera ha tenido la oportunidad de viajar mucho, tanto por motivos profesionales como personales. Ha trabajado en Italia, ha estado en España, ha visitado otros países de Europa y del mundo. Y Demet, como ya hemos mencionado, también es una viajera empedernida, una aventurera que disfruta explorando nuevas culturas y experimentando cosas nuevas. Un país que suena con fuerza en los rumores, y que ha ganado especial relevancia en los últimos meses, es Italia. Can Yaman ha tenido un éxito rotundo en Italia, donde ha participado en diversas producciones televisivas y ha conquistado el corazón de millones de fans. Parece ser que el país le gusta mucho, se siente cómodo allí y además, ha demostrado tener un dominio notable del idioma italiano, lo cual demuestra su interés por la cultura y el estilo de vida italiano. Italia podría ser una opción muy atractiva. Podrían establecer su residencia en una ciudad como Roma, con su encanto histórico y su ambiente romántico, en Milán, la capital de la moda y el diseño, o en cualquier otra ciudad que les ofrezca una excelente calidad de vida, una deliciosa gastronomía y un ambiente vibrante y acogedor. Imaginen a Can y Demet paseando por las calles de Roma, tomados de la mano, disfrutando de la dolce vita, saboreando un helado en una terraza con vistas a la Fontana di Trevi. Sería un sueño hecho realidad. Otra opción que ha surgido en las especulaciones es España. Can Yaman ha visitado nuestro país en varias ocasiones, y parece que ha disfrutado mucho de su tiempo aquí. España ofrece un estilo de vida similar al italiano, con un clima envidiable, una gastronomía exquisita, una rica historia y una gente amable y acogedora. Además, para Demet, el idioma español no sería una barrera insalvable, ya que el turco y el español comparten algunas similitudes lingüísticas y gramaticales. Podrían establecerse en Madrid, Barcelona, o en cualquier ciudad de la costa mediterránea, disfrutando de la playa, el sol y la alegría de vivir que caracteriza a España. ***, aventuras lejanas. Más allá de Europa ***. Pero, ¿y si quieren ir más allá? ¿Y si buscan una aventura aún mayor? ¿Y si deciden dar un giro radical y se mudan a otro continente? ¿Quién sabe si podrían considerar vivir en América, ya sea en Estados Unidos, Canadá o algún país de Sudamérica? O quizás se sientan atraídos por la exótica Australia, con sus impresionantes paisajes y su estilo de vida relajado. La verdad es que con Can y Demet cualquier cosa es posible. Su espíritu aventurero y su curiosidad por el mundo podrían llevarlos a elegir un destino inesperado, un lugar que les ofrezca nuevos desafíos y la oportunidad de descubrir una cultura completamente diferente. Lo que sí parece claro es que independientemente del lugar que elijan, buscarán un lugar que les ofrezca privacidad y tranquilidad. Un lugar donde puedan escapar del asedio constante de los paparazzi y disfrutar de su intimidad, de su espacio personal. Un lugar que les permita ser simplemente Can y Demet, y no las estrellas de cine que conocemos, que les permita ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. ***, pistas y señales, ¿qué nos revelan? ***. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, existen algunas pistas y señales que podrían darnos una idea de sus preferencias. Amor por la naturaleza y los animales sabemos que ambos son amantes de la naturaleza y los animales. Les encantan las actividades al aire libre, los paseos por el campo, los viajes a lugares con paisajes impresionantes. También son protectores de los animales y han participado activamente en campañas de concienciación y rescate. Esto podría indicar que buscarán un lugar con espacios verdes, con acceso a la naturaleza, donde puedan disfrutar de la compañía de sus mascotas y donde puedan seguir apoyando esta causa tan importante para ellos. Importancia de la familia también sabemos que son personas muy familiares. La familia es una parte fundamental en sus vidas, y siempre han demostrado un gran cariño y respeto por sus seres queridos. Esto podría influir en su decisión, ya que podrían querer estar cerca de sus familias, o al menos, en un lugar que les permita visitarlos con facilidad. Interés por el diseño y la decoración hemos notado que Can ha estado mostrando un creciente interés por la arquitectura y el diseño de interiores. En sus redes sociales comparte imágenes de edificios emblemáticos, de diseños vanguardistas y de espacios inspiradores. ¿Estará buscando ideas para su futuro hogar? ¿Estará planeando construir, renovar o simplemente decorar su nuevo espacio? Es un detalle interesante que podría darnos una pista sobre sus preferencias.
Por otro lado, Demet, siempre atenta a los detalles, ha compartido algunas fotos en las que se aprecia su gusto por la decoración y el ambiente hogareño. Se nota su afinidad por los espacios acogedores, luminosos y con un toque de elegancia. ¿Estará buscando inspiración para crear ese ambiente perfecto que refleje su personalidad y su estilo de vida? *** Conclusiones y reflexiones ***. En definitiva, la elección del lugar donde vivirán Can y Demet para siempre es un misterio que probablemente solo ellos conocen. Quizás lo anuncien en una entrevista exclusiva, o quizás lo mantengan en secreto hasta el último momento. Lo que sí es seguro es que, donde quiera que decidan vivir, estarán construyendo un hogar lleno de amor, felicidad y complicidad. Lo más probable es que estén buscando un lugar que combine todas sus necesidades y deseos. Un lugar que les ofrezca privacidad, comodidad, conexión con la naturaleza, y que les permita estar cerca de sus familias. Un lugar que refleje su personalidad y su estilo de vida, que les permita ser felices y construir un futuro juntos. Mientras tanto, podemos seguir soñando y especulando, disfrutando de la emoción que genera esta incógnita. Porque esa es parte de la magia de Can y Demet, nos mantienen expectantes, nos hacen soñar y nos inspiran con su historia de amor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado las posibles opciones, hemos revisado pistas y rumores, y hemos intentado adivinar dónde vivirán Can y Demet para siempre. Espero que os haya gustado este viaje de especulaciones. Quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Gracias por vuestro tiempo, vuestro apoyo y vuestro entusiasmo por esta pareja. Me encanta compartir con vosotros mis pasiones y mis curiosidades. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Dónde creéis que vivirán Can y Demet? ¿Tenéis alguna teoría, alguna pista que hayáis descubierto? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Y por supuesto, no olvidéis darle al botón de me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de este análisis. Y por favor, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y no perderos ninguno de mis vídeos. Necesito vuestro apoyo para seguir. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.